Buenos días. Esta infografía vamos a observar los principales tipos de canulación utilizados en ECMO, específicamente ECMO veno-venoso y ECMO veno-arterial. Dos modalidades que, aunque comparten el mismo principio de circulación extracorpórea, tienen objetivos fisiológicos completamente distintos. Primero, debemos de recordar que ECMO no es únicamente un oxigenador extracorpóreo. En realidad es un sistema dinámico de soporte temporal que modifica presiones, flujos y perfusión sistémica del paciente. En el ECMO venovenoso, el objetivo principal es el soporte respiratorio. Aquí el corazón mantiene su función de bomba y el circuito únicamente sustituye parcial o totalmente el intercambio gaseoso pulmonar. La sangre es drenada desde el sistema venoso, pasa por el oxigenador donde ocurre la eliminación del CO2 y el aporte de oxígeno y posteriormente retorna nuevamente al sistema venoso. Un punto fundamental en el ECMO veno-venoso es evitar la recirculación. La recirculación ocurre cuando la sangre ya oxigenada regresa nuevamente hacia la cánula de drenaje en lugar de incorporarse al gasto cardíaco efectivo del paciente. Esto disminuye la eficiencia del ECMO porque estamos oxigenando repetidamente la misma sangre. Por eso la posición de las cánulas es crítica. En configuración femoroyugular, la distancia entre drenaje y el retorno debe de permitir adecuada separación de flujos. Mientras más cercanas estén las puntas de las cánulas, mayor riesgo de recirculaciones se encontrará. Ahora, podemos decir que deben de tener una separación de 10 centímetros. En las cánulas de doble lumen, especialmente yugulares, el posicionamiento ecocardiográfico es indispensable para dirigir fundamentalmente el flujo hacia la válvula tricúspide. Otro aspecto importante son las presiones del circuito en el lado del drenaje. El ECMO genera presiones negativas. Si estas son excesivas, por ejemplo, menores de menos 100 milímetros de mercurio, aumenta el riesgo del colapso vascular, cavitación y hemólisis. Esto suele relacionarse con hipovolemia, cánulas pequeñas, obstrucción o velocidades excesivas de la bomba. Mientras tanto, en el retorno se generan presiones positivas que dependen del calibre de la cánula, viscosidad sanguínea y resistencia vascular. Por eso la longitud, diámetro de las líneas son fundamentales. Mientras más largas sean las tubuladuras, mayor resistencia al flujo y mayor trabajo para la bomba centrífuga. Esto incrementa turbulencia y riesgo de hemólisis. En ECMO moderno se intenta utilizar circuitos cortos, biocompatibles y con menor superficie de contacto para disminuir la activación inflamatoria. En ECMO moderno se intenta utilizar circuitos cortos, biocompatibles y con menor superficie de contacto para disminuir la activación inflamatoria y coagulación. Ahora, en ECMO veno-arterial, además del soporte respiratorio, existe un soporte hemodinámico. Aquí la sangre retorna al sistema arterial, proporcionando presión y perfusión sistémica. Es decir, el circuito sustituye parcial o totalmente el trabajo cardíaco. Por eso es utilizado en choque cardiogénico, miocarditis, paro cardiorrespiratorio, falla ventricular severa. En la canulación periférica venoarterial, comúnmente femoro-femoral, el flujo arterial viaja en sentido retrógrado hacia la aorta. Esto genera una situación fisiológica importante, el aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, y en este caso, si el ventrículo izquierdo no logra eyectar adecuadamente, puede producirse una distensión ventricular, edema pulmonar, aumento de la presión capilar pulmonar e incluso trombosis intracardíaca. Por eso, en algunos pacientes se requieren estrategias de descarga ventricular como balón intraaórtico, impela, septostomía o venting quirúrgico
También debemos de considerar el fenómeno conocido como síndrome de Arlequín o norte-sur. Esto ocurre cuando el corazón comienza a recuperar función, pero los pulmones continúan severamente dañados. El ventrículo izquierdo expulsa sangre poco oxigenada hacia la parte superior del cuerpo, mientras que el ECMO perfunde sangre oxigenada desde la femoral hacia la parte inferior. El resultado es hipoxemia cerebral y coronaria. Por eso la monitorización del sitio de saturación es fundamental, especialmente en miembro superior derecho. Finalmente, esta infografía también resalta algo muy importante. ECMO no depende únicamente del equipo tecnológico. El éxito del ECMO depende del entrenamiento del equipo multidisciplinario, de la simulación clínica continua, del reconocimiento temprano de complicaciones y de la estandarización de protocolos bajo licencia. El éxito del ECMO depende del entrenamiento del equipo multidisciplinario, el cual puede estar basado en simulación clínica continua, el reconocimiento temprano de complicaciones y de la estandarización de protocolos bajo lineamiento CELSO. Cada cánula, cada presión y cada conexión tienen implicaciones directas sobre la supervivencia del paciente. Por eso ECMO debe de entenderse no solamente como una terapia avanzada, sino como un sistema integral de soporte crítico altamente especializado. Buen día. En esta infografía de tipos de canulación en ECMO, podemos observar dos de los principales tipos de canulación utilizados en ECMO: el ECMO veno-venoso o el ECMO veno-arterial. El objetivo de ambos sistemas es mantener la oxigenación o la perfusión tisular cuando el corazón o los pulmones ya no son capaces de hacerlo adecuadamente. En la parte izquierda observamos el ECMO veno-venoso. Este tipo de soporte se utiliza principalmente en pacientes con falla respiratoria grave, como síndrome de dificultad respiratoria aguda, hipoxemia refractaria o hipercapnia severa. En el ECMO veno-venoso, la sangre desoxigenada se extrae del sistema venoso, pasa por el oxigenador y posteriormente regresa nuevamente al sistema venoso. Por ello, este sistema no proporciona soporte hemodinámico únicamente, brinda soporte respiratorio. Aquí es importante mencionar un concepto fundamental: la recirculación. La recirculación ocurre cuando la sangre recién oxigenada es aspirada nuevamente por la cánula de drenaje antes de llegar a la circulación sistémica. Esto disminuye significativamente la eficiencia del ECMO. Para evitarlo, es indispensable mantener una adecuada separación entre las cánulas, correcta orientación de las puntas y distancias apropiadas dentro del circuito. Se puede decir que deben de estar separadas por lo menos 10 centímetros. También debemos de considerar que conexiones muy largas generan mayor resistencia, aumentan las presiones negativas, favorecen hemólisis o cavitación. Por ello, siempre buscamos utilizar circuitos lo más cortos posibles y cánulas del diámetro adecuado para el flujo requerido. En contraste, en la parte derecha observamos el
En contraste, en la parte derecha observamos el ECMO venoarterial. En este caso, la sangre se drena desde el sistema venoso, pasa por el oxigenador y retorna al sistema arterial. Esto permite proporcionar soporte respiratorio y además soporte circulatorio. En el ECMO venoarterial se utiliza principalmente en choque cardiogénico, falla cardíaca refractaria, paro cardiorrespiratorio o ECMO durante la reanimación cardiopulmonar, conocido como ECPR. En este sistema es fundamental vigilar las presiones del circuito. Las presiones excesivamente negativas en la línea del drenaje pueden producir colapso vascular y hemólisis, mientras que las presiones muy elevadas postbomba pueden incrementar el riesgo de daño circulatorio o complicaciones vasculares. Otro punto importante es la canulación periférica versus central. En la periférica es la más utilizada porque es menos invasiva y permite rápida instalación. Sin embargo, puede generar complicaciones como isquemia distal, síndrome de Arlequín o perfusión diferencial. Mientras que la canulación central ofrece flujos más altos y mejor descarga cardíaca, aunque requiere un abordaje quirúrgico. Finalmente, la selección del tipo de ECMO depende de la fisiopatología del paciente. Finalmente, la selección del tipo de ECMO depende de la fisiopatología del paciente, el objetivo terapéutico, el estado hemodinámico y la experiencia del centro ECMO. Por eso, comprender las diferencias entre ECMO venovenoso y venoarterial es fundamental para la toma de decisiones clínicas y para la seguridad del paciente.